Ahora vamos con el por qué vosotros y yo mismo no obtengo ya mejores resultados. ¿Qué es lo que yo llamo las fronteras de tu potencial, los límites de tu potencial? Esos límites, si os pregunto, uno dirá que el límite es la genética, otro dirá que el límite es el dinero, otro dirá que el límite es su trabajo. Cada uno tenemos nuestros límites. Ahora, todos compartimos un denominador en común en esos límites, que son autoimpuestos, no son reales. Son creencias. Una creencia, en psicología, es toda convicción profunda que damos por real. Pensamos que es la verdad. Y creencias, el 95% de todo nuestro funcionamiento mental son creencias. Eso significa que es que tú crees que es real, estás convencido, te lo has demostrado, pero no es real. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente somos humanos, tenemos un punto de vista limitado y nuestro cerebro está hecho a base de creencias. Sacamos conclusiones, pensamos que es cierto y somos capaces de defenderlo con guerras, con discusiones. Las creencias están en todas partes, pueden ser religiosas, pueden ser ideológicas, pueden ser de todo tipo, pero todas tienen un en común. Toda persona que tiene creencia cree que es cierta y que además el otro está equivocado. Entonces, las creencias, cuando normalmente una persona encuentra tope en su potencial, antes de mirar qué come, qué entrena, qué es lo que hace, hay que revisar sus creencias, porque probablemente tenga una creencia operando que le está limitando, una creencia que le limita en sus decisiones, a la hora de elegir, psicológicamente. Entonces, lo primero de todo deciros que lo que separa la realidad de lo que tú crees que se llama creencia. Entonces, aquí es muy probable que hoy os derribe muchas creencias que tenéis. Entonces, normalmente cuando te derriban creencias, nos ponemos de uñas, porque nos identificamos con las creencias. Pensamos que somos la creencia. Si yo creo que el mundo es así, y tú me dices que es asá, no discutimos nuestra opinión, sino que creo realmente que me estás jodiendo, valga la palabra, porque te estás metiendo con mi manera de ver el mundo. Y yo tengo razón. Daros cuenta que este es el inicio de todo conflicto. Creencias encontradas. Lo mejor de todo es que ambos creen que tienen razón. Y relativamente, los dos tienen parte de razón, porque desde su perspectiva, esa es su creencia. En psicología hay una máxima que dice que lo que crees es lo que creas. Y es una realidad. Todo lo que sucede en tu vida a día de hoy, sea bueno o malo, tú eres muy responsable porque viene determinado por tus creencias, por lo que tú crees. Esas creencias no eres tú, no son tu identidad, porque las puedes cambiar y tú sigues siendo tú. ¿Entendéis? Entonces, lo primero es desimplicarse de las creencias. Esto es fundamental. Cuando una persona aprende algo, quiere aprender algo, inevitablemente aprendizaje significa que tienes que eliminar creencias. Hay cosas que pensabas que eran de una manera, pero tienes que estar abierto a que una nueva información, os recuerdo que información son dos palabras, es formación, prefijo in, de interior, o lo que es lo mismo, una información te forma por dentro, te cambia, es porque te cambia una creencia. Las personas que son muy de ideas fijas, muy cabezotas, tienen sus creencias muy arraigadas, son las que menos aprenden, porque no se abren a una creencia superior. Entonces, para la información que yo os voy a dar, es muy importante que tengáis una mente abierta, que si alguna creencia os la contradice, antes de renegar de ella, le deis una vueltecita, ¿no? Y veáis que igual, si cambiáis de creencia, habéis incrementado vuestro límite de acción. Normalmente, las personas tenemos un poder muy limitado. El ser humano tiene de base una cantidad muy compleja de conductas, talentos. Tenemos mucho poder interior, mucho. Vosotros o yo no nos diferenciamos de esas personas que admiramos, que son capaces de cambiar el destino de las cosas, su destino físico, esas personas que ganan campeonatos, que cambian, que influyen, esas personas que consideramos líderes, no son diferentes a nosotros. Únicamente hay una diferencia, que es que han despertado su poder interior. Hay un poder que tenemos todos, que está ahí deseando salir.
Lo que no lo permite salir son esas creencias, y por lo tanto en psicología se llaman creencias limitantes. Lo que yo os vengo a traer aquí son otras creencias, pero son creencias posibilitantes. Son autoevidentes, podéis comprobarlas al momento. Y son de carácter, repito, abierto y relativo. Lo que yo vengo a traeros, más que creencias, está basado en unas leyes fisiológicas que vais a ver que son reales hasta que intentamos interpretarlas. Y si intentas interpretar algo, ya sí que es una creencia. Digamos que la realidad es la que es, y la creencia es la interpretación de algo. Si os fijáis, todos estamos todo interpretando. Dices, menganito, tú para dar una descripción das hasta una creencia. No sueles decir, sí, una persona, un chico moreno con barba. No, decimos, un chico con barba desarreglado, yo creo que tal. Utilizar que cuando utilizamos el prefijo creo, o yo creo, que es todo el rato, el yo creo viene a decir que es una creencia. El yo creo es que tú estás convencido de algo, pero no tiene por qué ser la verdad. ¿Cómo sabes si una creencia es buena o es mala? Porque te limita o no te limita. Si tienes una creencia y te da unos resultados que son los que tú buscas, eso es una creencia que está muy cercana a la realidad. O lo que es lo mismo, que el mapa que tú tienes sí te viene a decir cómo es el camino real. El problema es cuando tú tienes unas creencias y no obtienes los resultados que tú quieres. Entonces, si no los obtienes, es que tu mapa no coincide con el camino. Entonces te vas a perder sí o sí siempre. Entonces, por eso es tan importante las creencias. El culturismo no se libra de las creencias. Os voy a poner un ejemplo. En los años 80, los culturistas tenían la creencia de que tenían que comer mantequilla, tenían que comer mucha ternera, tenían que comer muchos huevos enteros. Tenían esa creencia. Y ellos lo hacían. Arnold, el Pumping Iron, todos los antiguos lo hacían. Y operaba correctamente, les funcionaba, tenían esos resultados. Luego llegó los 80 y llegaron otras creencias. Y llegó un señor que se llama John Parrillo, que es un nutricionista que cambió mucho la idea del culturismo. Llegó con mucha ciencia, llegó apoyando sus teorías con muchas nociones de fisiología. Y eso, en una década en la que la tecnificación y el progreso del ser humano estaba vinculado a la tecnología, encajó mucho en las creencias colectivas. John Parrillo era partidario de eliminar el contenido graso de los alimentos, de tomar la famosa pechuga de pollo, de no añadir grasas, de tomar lo que mucha gente entiende como comer limpio, que es comer, esto es una opinión mía, seco y aburrido. Él lo veía como lo que funciona. Entonces esto caló mucho en las creencias colectivas y además no son el culturismo. En los 80 llegó la campaña de que la ternera es mala, las grasas saturadas son malas, hay que quitar las yemas de huevos, solo tomar las claras. Entonces, cada época tiene sus creencias. ¿Qué es lo que sucede? Que por encima de las creencias hay algo que tiene el ser humano, que es la necesidad de crecer, la necesidad de progresar y la necesidad de mejorar y superarse. Esa necesidad la tenemos todos. Y cuando nunca estás satisfecha, llega la depre, llega el bajón. Todos, desde que somos pequeños, tenemos un crecimiento fisiológico, pero cuando este cesa, tenemos toda la necesidad de un crecimiento psicológico, lo podéis llamar incluso si queréis, espiritual. Yo no voy a hablar de creencias, sino voy a hablar de cosas concretas, pero sí es cierto y autoevidente que todos queremos progresar en algo y mejorar. Nos encanta cuando aprendemos a hacer algo con mayor destreza. Nos encanta cuando nos sentimos responsables de que algo nos ha ido bien, hemos sido nosotros. No nos gusta nada asumir que somos nosotros cuando algo nos sale bien. ¿Entendéis la diferencia? Nos encanta ser responsables de nuestro destino siempre y cuando sea satisfactorio. La realidad es que depende de nosotros mucho más de lo que creemos. Yo no vengo aquí a daros ahora una monserga pseudopositivista, sino vengo a traeros pruebas y os voy a demostrar cómo realmente tenéis mucho más poder del que creéis para cambiar vuestro físico, y ya a la postre, cómo el cambiar vuestro físico también determina un cambio en vuestra vida, inevitablemente. Entonces, yo voy a intentar que esos cambios sean para seguir creciendo, o sea, que no sean limitantes. El culturismo mal enfocado puede ser muy limitante, todos lo sabemos. Entonces, yo vengo aquí a traer un enfoque totalmente opuesto, que es concebir el culturismo como un estilo de vida que propicia el crecimiento personal, tanto en la imagen física como en el resto de la vida.
Aquí tengo una frase de Antoine, es francés, no tengo una buena dicción francesa. Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, tiene una frase muy buena que dice: la perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada que quitar. Esto nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Parece que cuando alguien es experto en algo es porque tiene muchos conocimientos, ¿no? Como una habitación llena de libros y de documentos. Pues yo creo como este señor, porque pienso que a veces el conocimiento no es más que creencias, que al asumirlas te evitan entender una realidad que es mucho más simple. Normalmente el aprender algo, el hacerse bueno en algo, a veces es un proceso de desaprendizaje. Yo, si me hago un concepto nuevo, he tenido que vaciar mi vaso de uno anterior, inevitablemente. Si yo creo que estoy ya en la razón suprema de algo, por mucho que me vengas tú a decir algo nuevo, si yo no abro mi mente a esa nueva idea y no estoy de acuerdo contigo, no va a penetrar. Entonces, yo pienso que ese potencial y esa sabiduría interior para conseguir vuestra mejor versión, ya la tenéis innata, ya está en vosotros operando. Si no ha salido con esplendor, es porque hay creencias que la están limitando. Yo ahora vengo a daros este método, este enfoque, que lo que os va a permitir es eliminar muchas creencias y hallar vuestra verdad personal, la vuestra, no la del vecino.